luego de llevarse la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes, además de otros importantes reconocimientos en diversas muestras alrededor del mundo. La película Nuestras Madres, ópera prima del realizador guatemalteco César Díaz, tuvo su estreno teatral virtual aquí en los Estados Unidos. La acción nos lleva en el tiempo al 2018. Guatemala está inmersa en el juicio de los soldados que desencadenaron la guerra civil. Los testimonios de las víctimas parecen no tener fin. Ernesto es un joven antropólogo que trabaja para la Fundación Forense y su trabajo es identificar los restos de personas que desaparecieron durante el conflicto. Un día, mientras escucha el relato de una mujer mayor, cree encontrar una pista que podría guiarlo hasta su papá, un guerrillero que también desapareció en la guerra. Contra los deseos de su mamá, Ernesto se dedica en cuerpo y alma al caso, buscando la verdad y la resiliencia. El elenco en Nuestras Madres está compuesto de artistas profesionales como Armando Espitia y Emma Dip de México, excepcionales ellos, y también de actores naturales que añaden realismo y emoción al film. César y yo tuvimos una charla virtual que hoy compartimos con ustedes. Aquí está. Tengo sus ojos. Tiene su mirada. Soy como él. Tiene su fuerza. César, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Bien, dentro del contexto coronavirus, todo bien, la verdad. Es un tema bastante complejo lo que estamos viviendo hoy, y precisamente ahí voy con mi primera pregunta, porque esta película, que es tan importante en tantos sentidos, está ahora disponible de manera virtual. Y entonces es un sistema de distribución que es nuevo. ¿Cómo es eso para ti? ¿Qué significa para ti tener tu película distribuida de este modo bajo estas circunstancias? A ver, yo creo que pasé por varias etapas. La primera etapa fue, yo sí continúo creyendo que el cine, o que la mejor manera de ver el cine es en el lugar colectivo. O sea, cuando tú vas a un lugar con otras personas, donde tu atención, las luces se apagan, el sonido es correcto, toda tu atención está ahí, no tienes un teléfono, no tienes nada alrededor tuyo, solo estás concentrado y puedes tener este diálogo con la película en un acto colectivo, ¿no? Entonces, digamos que en un primer momento sí fue como, pues, un shock, la verdad, de decir, bueno, la película no va a salir en salas en este momento. Y luego me di cuenta que cuando empezamos a abrir en esta plataforma, y me di cuenta que habían muchos otros lugares en Estados Unidos en los cuales la película podía ser vista, dije, no, o sea, qué bueno. O sea, si hubiéramos salido en cines tal cual, hubiéramos salido tal vez en 3, 4 ciudades. En este momento salimos en 25 teatros, me parece, 25 cines. Entonces creo que es una oportunidad para la película, que es una oportunidad para que llegue a más personas, para que más personas la puedan ver y para que la disfruten, ¿no? Y entonces creo que además los Q&As virtuales también fueron muy interesantes, porque yo tal vez hubiera podido ir a 1 o 2 ciudades, pero en este caso muchas más personas, pude compartirlo con muchas más personas, ¿no? Aprobado que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Esa experiencia de compartir el film con el público es como la segunda parte de una historia, porque la primera son los triunfos y en los festivales. Pues obviamente tener la Cámara de Oro en la muestra tal vez más famosa y más significativa del planeta, que es Cannes, eso debe ser bien interesante, contemplar tu hijo, tu película en estas dos dimensiones, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la primera dimensión es una dimensión en la cual tú no te das cuenta. No te das cuenta porque estás metido en un festival, y en un festival tienes como esta cosa, como todos los profesionales, tienes toda la prensa, tienes como además esta cosa que también termina siendo un poco networking y demás. Entonces creo que son dos mundos distintos. O sea, para mí un festival es chamba, es trabajo, es ir y defender la película desde esa trinchera. El público es otra cosa. Para mí el público es un momento mucho más placentero en ese sentido, porque finalmente tú haces la película para compartirlo con ellos. Ese es el objetivo final, que haya una persona que haya pagado su entrada y que se siente ahí y que tenga
un momento de emoción y que tenga un momento de reflexión y que le haga preguntas y que se enoje y que le pasen muchas cosas en la película. Tienes como un intercambio humano que es bien profundo y es que finalmente además es lo que le da sentido a tu chamba, pues. Y eso a mí me gusta mucho. Probar que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Esta es una película que tiene dos funciones muy importantes. Entretiene porque es muy buena, pero además trae a colación un momento histórico que muchas personas ignoran. Y es importante que este tipo de cosas no se olviden. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de esta charla en Tenemos que Hablar. Doña Nicolasa, necesito que les pida que tengan paciencia, por favor. Lo vamos a hacer por turnos, empezando por la más grande. Yo pienso que ya tenemos la paciencia, por eso nos quedamos esperando. Yo no estoy todo, ando a tomar. Nicolasa, necesito que les pida que tengan paciencia, por favor. Lo vamos a hacer por turnos, empezando por la más grande. Yo pienso que ya tenemos la paciencia, por eso nos quedamos esperando. Yo no estoy todo, ando a tomar. En esta película tú tomas parte de la historia, un momento muy difícil en la historia de Guatemala, que mucha gente con el paso del tiempo en otras partes, en otras latitudes del mundo tal vez no considera, pero lo pones en la cara de nosotros, en la cara del mundo hoy día, con un lente de que es doble, porque a la vez que hay momentos en los que la esperanza es poca, hay otros en los que es mucha. Uh-huh. Esa es la aproximación que tú tienes con respecto a la justicia y precisamente en este caso. Yo creo que tiene que ver también con la reflexión que tengo sobre la manera en la cual podemos reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos como país, ¿no? Uh-huh. Creo que hay un proceso que todavía no hemos hecho, que es empezar por el individuo, empezar como por sí, creo que siempre hemos intentado pedirle a la gente de una manera colectiva, perdonémonos o sigamos para adelante o olvidemos el pasado, pero creo que pedirlo de una manera colectiva es como muy difícil. Entonces creo que el camino empieza por los individuos y el camino empieza por perdonarte a ti, por lo que perdonar a tus padres, por lo que tal vez pudiste haber sufrido por lo que ellos hicieron, y después empezar a perdonar a los otros que te hicieron daño, ¿no? Entonces yo creo que para mí el camino de la película era un poco ese, era como este individuo que tiene esta búsqueda de su padre va a atravesar esta historia y de pronto se va a dar cuenta que su historia no es su historia únicamente, sino es una cosa mucho más abierta, mucho más grande, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que tú hablas de momentos de esperanza y momentos de desesperanza, porque creo que este camino, el cual él recorre como personaje, como ser humano, lo lleva por ahí, pero siempre hablándolo desde el individuo. Y eso se me hace bien fuerte y bien, o sea, se me hace la parte más interesante para reflexionar además como país de qué hacemos con todos estos muertos hoy en día, ¿no? Pero la señora lo reconoció. ¿Quién? La que me dio la foto, la señora de San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Conoces? De nombre nada más. Cuando estabas detrás de la cámara ya en plan rodaje, ¿cómo sentiste la experiencia de conciliar ficción e historia? Híjole, era como una responsabilidad bien fuerte porque por dos cosas. Una, porque digamos que la guerra guatemalteca tiene muy poca iconografía. Entonces, yo sabía que lo que estábamos haciendo con los huesos, con las víctimas, con la fundación, con todo eso, lo quiera o no, se iba a convertir en parte de la iconografía de la guerra guatemalteca. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces era como
cómo hacer que esto sea real y al mismo tiempo que no sea absolutamente estético y que no le faltes al respeto, pero al mismo tiempo tampoco ser un tratado sobre historia. Entonces era como muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y por el otro lado, creo que en algún momento yo me liberé de esto y dije, ok, estos son los personajes de ficción, tienen sus historias, tienen sus objetivos, tienen sus problemas, tienen sus mundos. Y la historia es única, la historia con H mayúscula solo es este contexto que los arropa a ellos y que los pone en situaciones límite para que esos conflictos puedan explotar. Y entonces creo que cuando en ese momento, cuando me liberé de esto, es que empezaron a fluir muchísimas más cosas. Pero todo esto lo estaba pensando en permanencia en el set, Así ¿no? que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto lo tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación. Debo decir que la dirección de actores es estupenda. Gracias. Tienes además gente muy talentosa ahí. Tanto Armando como Emma como Aurelia son increíbles, pero estos personajes no se dan golpes de pecho. Sufren y tienen triunfos y derrotas, pero no son exagerados. Son muy reales porque la forma en que ellos reaccionan ante las situaciones que se les presentan van de acuerdo con una persona que en la vida real ha afrontado ese tipo de trauma. ¿Cómo estableciste ese tono en los actores? Yo creo que pasó por la investigación que hicimos. O sea, la investigación que tenía que ver con ir a encontrarnos con víctimas, con que Armando estuviera en esa fundación trabajando de veras, sabiendo cómo se manipula un hueso, cómo se hace una entrevista, hablando con otras personas que habían atravesado por lo mismo. Emma, que se echa un chapuzón así enorme haciendo entrevistas de víctimas y conociendo historia, y Aurelia, que es un mujerón que viene, que trae con ella esta historia con ella, o sea, atrás de ella, porque ella, digamos que vivió la guerra, pero la vivió de una manera muy periférica, entonces siendo maestra rural. Y entonces era como cómo hacer que toda esta investigación y esta acumulación de cosas la pusiéramos en escena. Y yo creo que una de las cosas que nos ayudó un montón es que Aurelia no fuera actriz profesional y que los otros actores no fueran actores profesionales, porque creo que eso hacía que ni Armando ni Emma fueran capaces de mentir, porque quien tienes enfrente es solo una persona que no está representando nada y que no está jugando nada, entonces solo está ahí. Entonces, en el momento en el cual ellos eran falsos, se sentía y se hacía enorme, se hacía grandísimo. Entonces era como quien tienes, digamos que esta cosa de ida y vuelta entre los actores los obliga a ellos a no mentir y hacer lo más cercano y lo más profundo que se pueda, ¿no? Creo que eso fue uno de los grandes aciertos, ¿no? O sea, no solo tenerlos a ellos, sino tener a no profesionales del otro lado. Gracias por hablar conmigo hoy y hasta pronto. Espero verte aquí en Nueva York. Por favor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido.